Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de charlas de la Embajada de Chile en Argentina. En este segundo encuentro abordaremos un interesante y apasionante tema, como es la literatura del fútbol. ¿Qué duda cabe? El fútbol es un deporte que desata la pasión de multitudes, y ahí que destacados escritores, periodistas, docentes e inclusive exfutbolistas hayan tomado la decisión de hacer converger esta pasión, que es el fútbol, con otra pasión igualmente multitudinaria, como es la literatura, dando así vida a la literatura del fútbol. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, aseguró alguna vez que el fútbol es una metáfora de la vida. Para uno, que es un fanático de este deporte, se le vienen a la cabeza mil interpretaciones de dicha aseveración, y cada cual la dotará de sentido según las experiencias personales y colectivas que el fútbol nos ha entregado a cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a conocer dos miradas de este género, una argentina y otra desde Chile. En Argentina, los orígenes de la literatura del fútbol se remontan al siglo XX, con una suerte de consolidación y legitimación hacia la década del 70. En Chile, este desarrollo se produjo más recientemente, fundamentalmente durante las últimas décadas, siendo hoy un género con más autores y referentes que publican año a año decenas de obras dedicadas a esta materia. Hoy nos acompañan dos destacadísimos exponentes de la literatura del fútbol de ambos países. Del lado argentino, Ariel Scher. Del lado chileno, Esteban Abarzúa, a quienes desde ya agradezco por aceptar esta invitación a ser parte de esta iniciativa. Hola Ariel, hola Esteban, un gusto tenerlos acá, ¿cómo están? Hola Rodrigo, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación y contesto con tonada argentina porque eso es lo que somos. Hola Rodrigo, también Ariel, un gusto estar acá con ustedes y poder hablar de dos cosas que nos apasionan, que son la pelota y los libros. Encantado. La mirada binacional que vamos a tener en este conversatorio nos va a permitir, desde una perspectiva integracionista, conocer sobre autores clásicos y contemporáneos de este género, así como del desarrollo del mismo en ambos lados de la cordillera. Vamos a comenzar contigo, Esteban. Para quienes no han tenido el placer de conocerlo, Esteban nació en Santiago el año 1971, es periodista titulado de la Universidad de Chile y escribe desde 1996 la columna Pelota Muerta en el diario Las Últimas Noticias. Tiene 9 libros publicados, entre ellos Secretos de Camarín del año 2002, Las Pelotas del año 2012, Soy del Colo del año 2013, Fútbol Total del año 2017 y recientemente Sangre Altiva y Noble Corazón del año 2021. El año 2012 Esteban ganó el premio Periodismo de Excelencia otorgado por la Universidad Alberto Hurtado. También recibió el premio Raúl Prado Cavada al mejor periodista deportivo el año 2014 y fue finalista en los IPES Sport Media Awards del año 2019 de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, categoría Mejor Columna. Esteban, cuéntanos por favor, ¿qué es para ti escribir sobre fútbol y cómo se llega a la literatura del fútbol propiamente tal? Sí, mira, yo creo que es interesante este fenómeno porque, al menos con Ariel creo, nosotros crecimos en una época en la cual había muy pocos libros sobre fútbol y cada libro que llegaba se agradecía como caído del cielo. Estamos hablando de los años 80 y los años 90 fundamentalmente, donde todavía era mal visto intelectualmente que escritores serios le dieran un espacio al fútbol. Yo siempre me reía un poco, y lo mencioné en varios libros, que, que había que cumplir con la frase de Albert Camus para que fuera un libro de fútbol, la clásica frase de Camus, para que el libro de fútbol cumpliera con todos los requisitos que tiene que tener un libro de fútbol en ese momento, que es la frase: todo lo que sé acerca de los hombres, todo lo que aprendí sobre los hombres y la moral, lo aprendí en el fútbol. Es algo así. No soy bueno para memorizar, pero porque uno se la encontraba en todos los libros. Yo recuerdo en 9 de cada 10 libros de fútbol me encontraba esa frase de Camus, porque prácticamente era el único que había hecho un reconocimiento formal a la importancia del fútbol dentro de la sociedad, con todas las consecuencias que ello tiene.
pero eso también habla de una pobreza finalmente y de una precariedad en la producción de la literatura sobre el fútbol. Obviamente en los últimos años eso ha cambiado bastante, también ha cambiado la mirada que tiene la misma sociedad sobre el fenómeno del fútbol, que es bastante más complejo, y se han sumado muchas intelectuales, muchos escritores, escritores profesionales probablemente, que uno necesita hacer esa distinción hoy en día, y tenemos esa diferencia bastante marcada. Yo me acuerdo que en mi primer libro, que el prólogo lo hizo Aldo Schiapacase, y justamente mencionaba eso, que cuando iba, para tener libros de fútbol tenía que viajar fuera de Chile, normalmente a Buenos Aires, y aún así irse al último rincón de una librería donde estaban los libros de fútbol cerca de los libros de turismo o los de libros de cocina, o los de artes manuales, que era como esa había una sola categoría para ese tipo de libros. Entonces, y prácticamente que le preguntaba al dependiente, casi con vergüenza, que buscaba un libro de fútbol. Y eso estaba hablando del año 2002. Entonces, el cambio ha sido, yo creo que incluso dramático en el sentido de la cantidad de libros que se publican hoy día. Y por lo mismo yo creo que es interesante hacer algunas distinciones, porque en Chile hoy día se publican fácil 50 o 60 libros de fútbol al año, y una cantidad bastante importante en términos de la realidad futbolística, incluso si podríamos decir de Chile, que claro, después de los triunfos en la Copa América, uno podría decir que hemos crecido como desde el punto de vista del acervo literario, que hay más historias que contar. Pero todavía me parece que es un número bastante grande a pesar de eso. Y por lo mismo me parece necesario hacer una distinción. Creo que existe, que es entre un libro de fútbol y literatura de fútbol. Porque hay un tema que tiene que ver con la calidad probablemente, y porque justamente como hay, incluso gracias a la tecnología, gracias al internet, nosotros hemos podido conocer mucho más también lo que existe en otros lugares, en otros países. Uno tiene acceso hoy día a mucha literatura que en su momento no tuvimos. Argentina, si uno antes solamente conocía a Soriano y a Fontana Rosa, que son los principales exponentes de la literatura del fútbol en el siglo XX en Argentina, no había mucho más que eso. Hoy día, o sea, bueno, Sacheri no lo menciono porque también es parte de esa popularidad, pero hoy día existen muchas alternativas para acceder a la literatura deportiva de calidad en otros países, y no solo en Argentina, sino que también en España, incluso en otros idiomas que si uno ya empieza a buscar para ser más preciso en la búsqueda de calidad. Y se da cuenta que en todos los países hay literatura futbolera, en Noruega, en Suecia, por supuesto que en Estados Unidos, probablemente no de fútbol, pero sí literatura deportiva muy, muy intensa y de mucha calidad. Entonces, esa distinción es necesaria, y creo que vuelve un poco, para referirnos a la experiencia chilena, vuelve un poco a poner la necesidad, probablemente algo que conversaremos dentro de la charla, conversaremos más profundidad, pero vuelve a poner la necesidad sobre preguntarnos qué es un libro de fútbol, qué es literatura deportiva. Yo creo que esa es la pregunta del momento hoy en día, porque estaba leyendo, por ejemplo, justamente estaba leyendo un libro de Norman Mailer, que se llama Un arte espectral, que habla justamente de todo el proceso de cómo se publica, de cómo se escribe primero el libro, pero también de cómo se publica. Y
y realmente es una aventura muy, muy intensa, muy compleja para el escritor, es agotadora, y claramente te indica que el camino no es tan fácil. O sea, publicar un libro probablemente hoy día con el tema de la autoedición es sencillo, pero realmente publicar un libro, un buen libro, es algo realmente, es un calvario para muchos autores que se les puede ir prácticamente la vida en eso. Entonces, en la experiencia chilena, yo creo que si bien hay mucho entusiasmo, es necesario ir estableciendo hoy en día una especie de, de colador, un poco de selección, y de ir considerando, definiendo autores, algo más, una mirada incluso más crítica porque en primer lugar la literatura tiene un canon que establece, o sea, no es uno que para decir quién tiene que ser leído, pero sí hay un tema con la calidad y con el canon literario que es importante destacarlo a la hora de establecer qué es literatura, que finalmente de lo que vamos a conversar ahora. Así que yo dejo planteada un poco esa inquietud como punto de partida de lo que podemos conversar, porque claramente cuando yo hablo de todo esto estoy comparándolo justamente con la experiencia argentina. También bueno, está Galeano en Uruguay, que es un poco de aquí. Yo vengo casi como el rival, vengo a jugar de chico a grande con Ariel, eh, porque es reconocida la literatura rioplatense como claramente uno de los principales, si no el mayor exponente de la literatura de fútbol en el mundo. Ahora justamente tengo en mis manos un libro que se llama La jugada de todos los tiempos, que lo muestro por acá, que saca David García Cames en España, el libro reciente, que bueno, prácticamente hace un tratado de literatura y fútbol, donde en el prólogo Miguel Pardesa, exfutbolista, destaca justamente eso, que la literatura argentina y uruguaya de fútbol está muy por delante del resto. Si bien con el tiempo hemos ido conociendo otras obras que están probablemente a la misma altura, pero no en esa cantidad que ofrece y en esa riqueza que ofrece la literatura argentina. Así que un poco le dejo la pelota a Ariel y a partir de ahí podemos ir conversando un poco sobre autores y de estilos y lo que sea necesario al respecto. Es un pase, perdón Rodrigo, pero a mí ya me pasa un poco la pelota por el deterioro muscular, pandemia de por medio y años de por medio. Arreglá esto, Rodrigo, porque me han tirado un pase del otro lado de la cordillera y tengo que ver cómo amortiguo la pelota, ¿no? Aguantame que la pelota viene en mitad de cancha y estás arriba, ya va a caer, ya va a caer. Muchas gracias, Esteban. Ahora queremos conocer la mirada del otro lado de la cordillera. Ariel Escher es periodista, narrador y profesor, ha escrito en El Humboldt, La Razón, en Sur, Página 12, Río Negro, Agencias Interdiarios, Clarín, entre otros medios. Es docente de la Escuela de Periodismo de Portea, en las cátedras Política y Deporte y Taller Multimedia. Da cursos de deporte y literatura y edita la página de Facebook Deporte y Literatura. Ariel, cuando terminó la secundaria, un compañero lo invitó a que se anotaran en el Círculo de Periodistas Deportivos. Ahí comenzó su carrera. Ha publicado varios libros de investigación y cuentos, entre ellos La Patria Deportista, Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites, el año 88, con Héctor Palomino, Contar el Juego, Literatura y Deporte de la Argentina, el año 2014, Deporte Nacional, 200 años de historia, el año 2010, Todo mientras Diego, el año 2018, entre muchos otros. Ariel, ahora la pelota está cayendo y te va a caer directo, así que tienes la palabra. Bueno, gracias Esteban y gracias Rodrigo. Ya no hay modo de que con mi musculación actual no me rebote, pero haremos como que no. Ustedes simularán que yo controlé que me tiró del otro lado de la cordillera un buen pase cualquiera de los buenos jugadores que hay en Chile y yo la paro como cualquiera de los buenos o buenas futbolistas que tiene la Argentina. Como bien decía Esteban, o como yo creo que decía bien,
La Argentina tiene una tradición vigorosa en lo que tiene que ver con el deporte y la literatura, pero de todos modos, aún vigorosa, esa tradición es mucho más se ha vigorizado, especialmente en este tiempo, si se lo compara con tiempos viejos. Curiosamente, a pesar de esa referenciación de la que hablaba Esteban sobre la potencia expresiva en torno del fútbol que hay en el Río de la Plata, en particular en la Argentina, nosotros hemos visto a través del tiempo cómo ese lazo entre el fútbol y la literatura muchas veces ha sido minimizado o desconsiderado. Hace unos 10 años, pasa el tiempo, o sea, que para mí 10 y 20 hace cierto tiempo ha pasado a ser algo parecido, pero pongamos 10 años. Yo estaba esperando charlar con Jorge Valdano, que fue jugador de fútbol, entrenador de fútbol, campeón del mundo con la Argentina en 1986, y dirigente de fútbol. Y le estaban preguntando a Valdano sobre fútbol y literatura. Yo quería ver qué decía Valdano. En el 2006 habíamos hecho un libro con Jorge, una larga entrevista que se llama La pasión según Valdano, y cómo Jorge salía de ese atolladero que era más complejo de correr frente a defensores alemanes en la final de un mundial, mucho más complejo. Sobre todo porque Jorge se había puesto más grande y más lector. La persona que lo entrevistaba le decía, bueno, pero ¿cómo explica usted que le gusta tanto leer y que su pasión en la vida es el fútbol, que haya un desvínculo entre el fútbol y la literatura? Entonces Valdano, que podría ser canciller de todos los países del mundo al mismo tiempo, dijo, por su habilidad para no hacer sentir mal a gente, dijo, bueno, mire, es cierto lo que usted dice, ahora yo matizaría esa afirmación. Gran potencial matizaría, encontró como diciendo, es así, pero no es así. Y le dijo, en mi país, por lo menos hace muchas décadas, hay expresiones mucho más discontinuas, mucho menos visibles que ahora, que referencian esto. Cuando decía hace muchas décadas, yo pensaba mientras lo escuchaba a Jorge, estará aludiendo a un libro de mitad de la década del 20, que escribió un gran poeta, dramaturgo y ensayista argentino que se llamaba Bernardo Canal Feijó, y que en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad de Santiago del Estero, que es capital de la provincia de Santiago del Estero, hacia el norte de la Argentina, publicó un audaz libro que se llamaba Penúltimo poema de fútbol. Estoy hablando de la mitad de la década del 20 del siglo XX. Canal Feijó es un contemporáneo de Borges, de Oliverio Girondo, de los poetas que se animaban a golpear las puertas sin mucho preámbulo de las formas literarias dominantes y las quebraban, ¿no? Y ese libro tiene eso, es un libro inclusive mucho más transgresor en las formas que en lo que dice del fútbol, pero escribirle un poema a un córner, un poema que además no es un poema con rima ni consonante ni asonante, en la mitad de la década del 20, por un joven al que ¿qué le pasaba? Le gustaba el fútbol y le gustaba la literatura, y ¿por qué no iba a decir eso? Era una transgresión. Luego yo pensé en esa intervención de Jorge de Valdano que Jorge hacía alusión al libro fundamental que nosotros tenemos como fractura de la posible negación del vínculo, que es un libro que se llama Literatura de la Pelota. Literatura de la Pelota es la primera gran antología de textos sobre fútbol en la Argentina, salió en 1971, su compilador se llamaba y se llama Roberto Jorge Santoro, poeta, periodista, pintor de casas, vendedor de feria, preceptor, no sé cómo le dicen en Chile, organizador de la vida escolar de estudiantes en la enseñanza media, secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar de este país, la más bruta de las brutas dictaduras que padeció la Argentina en el siglo XX. Santoro fue secuestrado en el 77, pero en el 71 de modo autogestivo, sin ninguna ligazón con el sistema editorial tradicional, publicó una antología que iba desde comienzos del siglo XX hasta los días en que puso en imprenta, ensuciándose o limpiándose con tinta los dedos, porque él creía en hacer todo el ciclo, esa construcción que marcó que había una historia. Santoro es un gran poeta, pero el grueso de su obra
aunque era fana de fútbol, aunque interrumpió su luna de miel para ir a ver a Racing, su equipo, porque no iba a dejar al equipo sin verlo, por más que se hubiera casado. Santoro ha escrito maravillas, pero de fútbol ha escrito mucho menos que de otros temas. Pero esa antología fue una gran búsqueda para vulnerar prejuicios. Y lo dice sin ampulosidades. Yo imaginaba que Valdano aludía a ese libro porque Valdano tuvo años la fotocopia de ese libro y cuando 40 años después de la salida del libro recuperó un ejemplar, porque le regalaron un ejemplar original, estaba tan o más contento que cuando hizo cierto gol en una final de un campeonato del mundo. Estoy hablando, claro, recibió el libro en el 2001. Pero podía Valdano en aquella intervención aludir a un amigo suyo, el negro Fontana Rosa, o a alguien que le escribió alguna vez una carta de 9-9, pero que no tuvo trato con él, que era Osvaldo Soriano. Fontana Rosa y Soriano generaron dos tipos de edades parecidas, ¿sí? Soriano nació en 1943, Fontana Rosa en 1944, dos muchachos de instrucción heterodoxa, de pasión por las historietas, por los cromos, por las figuritas, decimos acá, y por todo lo que anduviera cerca para ser leído, y por la revista El Gráfico y el periodismo deportivo. Y ellos se educaron en esa sensibilidad literaria. Cuando entre las cosas que hicieron en su vida se dedicaron profesionalmente a escribir, escribieron de fútbol por las mismas razones por las que vivían en relación con el fútbol. Eduardo Sacheri, más joven que ellos, Eduardo nació en 1967, alguna vez en una charla en el centro de Buenos Aires, estábamos hablando con un público muy diverso de edades y de historias bien diferentes y de relaciones con el fútbol bien diferentes. Él dijo que, no sé si lo tenía concebido o le salió una magia, pero dijo que algo que yo llamo la teoría del paraguas. Eduardo lo que dijo fue, bueno, Fontana Rosa y Soriano construyeron un paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que debajo del paraguas vos te ponés y escribís de fútbol y ya no sonás tan excéntrico. Legitimaron un campo, para decirlo de alguna manera. Como planteaba Esteban hace un rato, luego habría que el tiempo y nosotros y nosotras iremos particularizando en qué consiste ese campo, porque la cátedra literaria, los estudios sistemáticos sobre literatura, la teoría literaria, no ha llenado tomos escribiendo de esto. Lo que hay es mucho escrito sobre literatura. A mí me gusta, siguiendo lo que planteaba Esteban, hacer una distinción. Me gusta pensar en una literatura sobre fútbol y en una literatura con fútbol. Yo sé que son dos preposiciones y eso no define ninguna comprensión académica de lo literario. Al cabo estamos cambiando dos preposiciones, según yo estudié hace muchas décadas en el sistema escolar. Una literatura con fútbol es una literatura en la que aparece el eje narrativo de lo que sea y el fútbol ocupa un espacio. En la Argentina hay muchísimo de eso. En 1948 movió rotundamente las maneras de hacer una novela un gran escritor que se llamaba Leopoldo Marechal. La novela se llamaba Dan Buenos Aires y no es una novela de fútbol, es una novela de otra cosa, aparecen de manera encubierta, no voy a spoilear nada, pero los amigos de Marechal, uno era Borges, que no se llama Borges ahí, pero es él, pero hay tramos donde el fútbol aparece. Y por otro lado hay una literatura que hace foco en el fútbol. Yo no sé cuánto importa a veces, lo que a mí me importa de la literatura es lo que me produce. La literatura, como el fútbol, montones de veces me recuerda por qué parpadeo, por qué tengo vista, por qué tengo corazón, por qué tengo piel y se me estremece, por qué lloro, por qué me río, por qué me abrazo en los tiempos en los que es posible el abrazo táctil, o por qué mando abrazos virtuales por una jugada que es o no es de mi equipo a gente que va a saborear lo mismo, o nos recomendamos lecturas y libros con amigas, amigos que tienen esa pasión compartida. Quería plantear como cierre de esta primera aproximación, tratando de que no se me fugue la pelota que tiró Esteban por encima de las montañas cordilleranas, una cosa que me pasó escuchándolo a Pablito Aimar. Todos aquí ubicaremos a Pablito Aimar, un jugador que
bajo ningún concepto le rebotaría ninguna pelota tirada ni desde el otro lado de la cordillera ni desde el Océano Índico, con una sensibilidad extraordinaria para muchas cosas, especialmente muy a la vista para jugar al fútbol. Pablo es un muy buen lector, y en el 2016 escribió su primer cuento, y creo que su anteúltimo cuento por ahora, ¿no? Sé de otro, todavía inédito. Ese cuento de Pablo salió en un libro que se llama Pelota de Papel, el primer libro de una serie de libros escritos por futbolistas, luego por deportistas, prologados por escritores, escritoras, periodistas, y cada uno con una ilustración de artistas plásticos. Es un libro interesante, con eco chileno, digamos. Sebastián Becasese, que es argentino pero dirigió en Chile, publicó en el segundo Pelota de Papel un hermoso texto, casi una obra de teatro que se llama Mi Sueño. Jorge Sampaoli, que dirigió en Chile y dirigió a la selección de Chile, se animó a hacer el único cuento que yo conozco que escribió, que tiene que ver con esa relación que él tiene de joven, espiando partidos con los árboles, muy autorreferencial en el relato, como muchos juegos, pero de ahí se le disparó la posibilidad expresiva. Y son cuentos muy cuidados, digamos, de escritores no profesionales, pero de gente que advirtió ahí. Y cuando estábamos presentando el primer Pelota de Papel en el 2016 en un teatro del centro de Buenos Aires, a Aymar le toca hablar, que no es lo que más tenía, había 600, 700 personas adelante, hay que ponerse a hablar, porque a Pablito le gusta charlar, le gusta hablar, pero hablar de algo que él escribió, ser autorreferencial, no es algo que le ha ido ni como crack del fútbol, ni como crack de las otras cosas en las que es crack. Y Pablito dijo suavemente: el fútbol es un canal de expresión. Ha sido mi canal de expresión privilegiado. Desde chico yo quería jugar al fútbol, quería jugar como Maradona. Bueno, eso no es posible, pero quería jugar al fútbol y me expresé de ese modo en los espacios de mi ciudad en Córdoba, ¿no? Yo lo escuchaba y pensaba lo mismo que le pasó a Messi, que cuando crecía en Rosario quería jugar como Pablito Aymar. Esto ha dicho Messi, no yo lo estoy repitiendo. Y después Pablo dijo, y la literatura es básicamente una posibilidad humana de expresarse, como el fútbol. No estoy diciendo que sean lo mismo, dijo Pablo. No estoy diciendo que toda la literatura tenga que ver con el fútbol, ni que todo el fútbol sea literatura. Aunque yo hubiera agregado que el fútbol de Aymar siempre fue más que poético. Pero dijo Pablo en una conclusión tan brillante como sencilla. ¿Pero por qué? Una vez, dos veces, una cantidad de veces, el fútbol y la literatura no pueden entrecursarse. Ser dos cosas y lo mismo. Ser dos juegos, esto ya lo añado yo, pero Pablo me lo va a aceptar. Ser un juego y otro juego que constituyen casi un tercer juego en el que comparten el partido. Al cabo, como enseñó Pablito Aymar con tantas conductas en la cancha, vivir tiene que ver con la posibilidad de expresarnos. Vivir tiene que ver con ser con otras y con otros. Y el fútbol es un claro camino en ese terreno para ser y ser con otros y con otras. Y la literatura, aunque uno esté tapado por 10 frazadas y hace frío, abandonado por todas sus parejas, con razón de parte de las parejas, y en una pieza en la que no suena ni una brisa, la literatura es un punto de contacto con el resto del mundo, porque al cabo somos amigas y amigos de cada personaje, cada protagonista, cada renglón con los que se vinculan, gentes a las que nunca les veremos la cara, pero también leen eso. Así que desde ese lugar yo celebro todos los desprejuicios del mundo en general, sobre todo los que yo voy consiguiendo construir, y celebro cualquier desprejuicio que por los caminos que sea nos vaya fomentando la posibilidad de leer a través del deporte o del fútbol, la posibilidad del fútbol a través de la literatura y la posibilidad de ser felices leyendo una literatura que aborde el fútbol como lo que es, un cacho de la vida que vale la pena. Muchas gracias, Ariel, por tu intervención. ¿Qué puedo decir? Las dos presentaciones han sido sumamente interesantes y nos motivan, y a mí personalmente me motivan a indagar más de este género. Ahora vamos a dar el espacio de poder conversar, de que ustedes puedan conversar libremente y profundizar en aquellos ámbitos y aspectos en los cuales ustedes deseen.
así como respecto a algunas consultas que también hemos estado recibiendo. Podríamos hablar de muchas aristas que tiene la literatura del fútbol, pero vamos a idealmente profundizar en algunos. Uno de los aspectos que sería ideal profundizar y que ustedes nos pudiesen contar es qué se está haciendo hoy en Chile y Argentina sobre literatura del fútbol. ¿Cuáles han sido las principales inspiraciones, las obras de mayor difusión y que han generado mayor interés en el público aficionado a este género? Seguimos con el mismo orden, Esteban. Sí, mira, un poco retomando lo que decía yo antes y recordándome la mención que hace Ariel a la teoría del paraguas. En Chile todavía no tenemos ese paraguas, no existe, porque todavía no tenemos un gran escritor que se haya puesto ahí delante de todos, haberse expuesto de esa manera con la pelota en los pies. Todavía eso no existe. Pero sí, como decía antes, tenemos muchos libros que al menos desde el punto de vista, desde la recepción del público, hay una aceptación de que el libro deportivo, tú puedes ir a una librería y comprarlo y no ser mal mirado, como ya por lo menos se pasó de esa etapa. A tu juicio, Esteban, ¿cómo se explicaría que en Argentina se haya desarrollado este paraguas tempranamente y que en Chile aún no tengamos este paraguas que nos plantea Ariel? Es por varias razones. Es en primer lugar, por las razones futbolísticas, en primer lugar. O sea, son muchas razones. Es una tradición literaria argentina también. Partimos, una comparación un poco gruesa, pero Argentina tiene a Borges, tiene a Cortázar, tiene, bueno, una tradición literaria en torno a la narración que es muy importante en comparación a la chilena, por ejemplo, que tenemos a poetas, básicamente, que están en el ámbito de la universalidad, me refiero a eso, como Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Existe esa diferencia de partida. Pero también hay otras cosas. Yo creo que siempre he pensado un poco en el tema de lo que tiene relación con el fútbol en sí mismo, que lo hace como un fenómeno del Río de la Plata, que el tema de la oralidad. Nosotros siempre hemos pensado que el argentino, que el porteño sobre todo es un buen conversador, que la conversación de fútbol fluye mucho más en Argentina que en Chile, por distintas razones, incluso a veces desde la mirada negativa. Así, también hay una opinión de que esa capacidad del argentino para hablar puede eventualmente llegar a la charlatanería. Esto sin ningún ánimo ofensivo, por supuesto, pero claramente la oralidad en Argentina, tanto en la literatura como en el fútbol, es un elemento importante a tener en cuenta en esto. O sea, por ejemplo, y voy a ser muy concreto, la narrativa de Roberto Fontana Rosa tiene un pilar central en la oralidad, en el uso del habla como parte central de su estilo y de su producción literaria. Y por supuesto, se han hecho muchos estudios en Argentina sobre la relación de los cuentos de Fontana Rosa con el lunfardo, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que uno puede palpar a simple vista. Y también hay algo que me llama mucho la atención, que esto ya es una teoría más personal, pero sí creo que tiene alguna influencia. Es muy personal la teoría en realidad, pero la menciono porque me parece interesante. Yo no sé si ustedes se han fijado en ese video que siempre circula sobre Maradona dominando una pelota, con el tema Life is Life de Kroc, no me acuerdo el grupo, ya se me olvida, pero un grupo austriaco parece. Es muy conocida, si ustedes yo creo que lo han visto miles de veces, probablemente, que es adictivo. Maradona no es solo un buen jugador de fútbol, no solo es probablemente el mejor jugador de fútbol de la historia,
sino que tiene un ritmo. Esa puesta en escena de Maradona tiene un ritmo, tiene una gestualidad que yo creo que es difícil que exista en otros lados, que probablemente tiene que ver con cosas más relacionadas con la vida de Maradona, con el lugar donde creció, y que es fundamentalmente porteña, es Buenos Aires, con todo lo bueno y lo malo que tiene Buenos Aires. Entonces hay un ritmo, el fútbol argentino tiene un ritmo, Maradona tiene ese ritmo y probablemente es el resumen de todo eso. Y eso, como te digo, si tú lo relacionas con la oralidad y lo transformas en relato, se vuelve algo muy, muy potente, como discurso literario. Entonces, un poco para contrastarlo con lo que hay en Chile, esa oralidad está mucho más ausente, probablemente se está construyendo todavía, hablando ya en pasadas 2 décadas en el siglo XXI. Y prácticamente cuando uno habla de libros, de literatura, lo que fundamentalmente habla es de cuento, novela, poesía, ensayo y otros géneros referenciales como memorias, biografías, para ser un poco más completo. Y de eso todavía existe poco en el libro de fútbol chileno. Hay muchos libros de historia de Antofagasta, de Palestino, de San Felipe, que claro, el hincha los agradece, pero todavía yo creo que no están todavía en un nivel preliminar de la literatura deportiva. Entonces ese desarrollo no es tan, pese a que hay 50 libros de fútbol, no es tan potente. Yo mencionaría, por ejemplo, el fenómeno de Barrio Bravo, que es un libro que se ha vendido mucho en Chile en los últimos años, bueno, que son 3 libros en realidad, que los que sacó Roberto Meléndez, que yo creo que tiende a instalar una cabeza de playa en ese sentido, es como el desembarco en Normandía, pero todavía hay muchas balas, hay mucha sangre que tiene que llegar todavía al río, y claro, es un libro que por ser un bestseller, probablemente desde el ámbito más duro del fútbol, ha sido subestimado, pero yo creo que claramente tiene una línea literaria que uno podría destacar. Es lo que yo decía al principio, tiene un ritmo, tiene una buena pluma, y tiene algunos elementos de oralidad que yo creo que son fundamentales, al menos para establecer una avanzada en esto de la literatura deportiva. Y después de eso yo diría que hay poco material para rescatar. Para terminar un poco con eso, hace algunos años, en los años 90, 94, si no me equivoco, salió en Chile una antología de cuentos de fútbol, de relatos de fútbol, que hizo Poli Delano, un escritor que es interesante porque claro, uno también podía a veces ser desmedido en la crítica, porque es la primera antología de fútbol en Chile, de relatos de fútbol. Sin embargo, es curioso porque Poli Delano se nota que es un encargo de una editorial, y yo diría que en 2/3 de la introducción del prólogo se dedica a hablar del boxeo, porque claramente el boxeo tiene una vertiente literaria que es mucho más reconocible y que te hace mucho más fácil plantear una presentación de la literatura deportiva. Pero claro, yo me imagino a Poli Delano tratando de hablar sobre literatura de fútbol en Chile en 1994, y debe haber sido realmente una tarea titánica poder encontrar alguna referencia, salvo usar el comodín del Río de la Plata, que claramente, que por supuesto, en 2/3 de la antología finalmente son autores argentinos y uruguayos, y los chilenos son
prácticamente desconocidos en ese momento y todavía son desconocidos. Entonces, claro, uno entra en ese detalle y se da cuenta que pese a la gran producción todavía hay mucho que decir al respecto en Chile sobre literatura de fútbol. Perfecto. Y probablemente en el caso de Barrio Bravo, como tú hablas de esa oralidad que tiene esta obra, es también uno de los elementos que generó atracción de parte del público y por algo terminó siendo una de las obras más vendidas. Ariel, te dejo la misma pregunta. ¿Qué se está haciendo hoy en Argentina en literatura del fútbol? ¿Y cuáles son hoy las obras de mayor difusión? Y también aprovecho de tomar lo que planteaba Esteban de este paraguas. Y la contrapregunta para ti, ¿por qué en Argentina tú crees que este paraguas se genera mucho más tempranamente que en Chile? Son varios centros, digamos, para mi pecho en estado de empequeñecimiento, pero trataremos de que no rebote lejos. Una vez más, fracasaremos, pero lo intentaremos, que eso es vencer. Así que desde ese lugar diría, como elementos sueltos, Esteban puso mucho eje en la oralidad en términos de construcción cultural y de esa oralidad en su ligación con el fútbol o el fútbol como parte, en el caso de la Argentina, con una, insisto en la idea, como una cuestión medular en esa oralidad. Pero tomando la idea de la oralidad en los años posteriores al Paraguay, o sea, cuando Fontana Rosa y Soriano ya publicaban, no solo de fútbol, sobre todo Soriano, que el fútbol es una parte, no la dominante, aunque sí sea numerosa en su historia personal y su historia literaria. En la Argentina aparecen algunos fenómenos de oralidad profesional, para decirlo de alguna manera. Aparecen periodistas o lectores en las radios que le conceden mucho espacio a leer sobre fútbol. En particular destaco el caso de Alejandro Apo, que es un comentarista de fútbol, un muy buen periodista y un gran lector de cuentos, hijo de una gran lectora de cuentos e hijo de un periodista deportivo. Salió de ese ensamble lo que tenía que salir. Y Alejandro en su programa Todo con Afecto, los sábados a la tarde, leía cuentos. Y luego construyó un espectáculo donde lee cuentos. A mí me pasa que me cruzo con gente y se diluye el esfuerzo de mi mamá o de mi papá por elegirme un nombre o transportarme un apellido y pasas a ser el que Apo lee un cuento en su espectáculo. Y Apo lo sostuvo, no solo era de eso el programa, lo sigue haciendo, ahora sale en Radio Nacional todos los sábados, y eso generó una comunidad que naturalizó el lazo con que había escritura sobre estas cuestiones. A pesar de que Apo lee mucha literatura en donde el fútbol no aparece, o el deporte no aparece, pero ahí le daba un espacio grande. Walter Saavedra, otro gran relator de fútbol, hizo en otras radios lo mismo, es un gran intérprete en ese terreno, y bueno, la gente buscaba oír eso. Sabemos que la transmisión oral juega un papel extraordinario en ese terreno y la Argentina tuvo los inconvenientes que atravesaron la relación de la literatura con el fútbol que desplegó Esteban hace un rato, no en particular sobre la Argentina, pero tuvo esa capacidad de encontrar ese canal. Es una oralidad sistematizada, si se quiere, no estoy fotocopiando el concepto de oralidad que planteó Esteban, pero eso ocurre. Luego también es cierto que en la Argentina hay desarrollos literarios donde la incorporación de ese registro que plantea Fontana Rosa va siendo legitimado, quizás no a nivel catedrático, pero sí como una maravilla literaria que se vincula con la emoción de montones. Una vez estábamos en la ciudad de Rosario, la ciudad de Fontana Rosa, en un bar bastante cerca del río Paraná, o sea, en pleno Rosario, digamos, ¿no? Y estábamos presentando un libro. Y éramos unos cuantos que veníamos de distintos oficios más o menos con voluntad de ligarse con la palabra, y gente muy entrenada con la palabra en la tradición maradoniana, aunque quizás ninguno como él, que son jugadores o jugadoras de fútbol. Entonces yo dije, al borde de la estupidez, me dijeron algo de Fontana Rosa, y yo dije, me conmovió, pues yo a Fontana Rosa lo traté, sobre todo lo traté como lector, pero pude charlar, compartir espacio de trabajo con él alguna vez, y estaba conmovido estando en Rosario. Dije, Fontana Rosa, qué escritor.
y miré a lo que había, a la gente que había delante, y era como si yo hubiera dicho que estábamos respirando aire, era de una obviedad superior a la palabra obviedad. Y pegado a mí estaba Roberto Bonano, hoy miembro del cuerpo técnico de la selección de Paraguay, mucho tiempo arquero de Rosario Central, de River Plate, del Barcelona, de la selección argentina. Y Tito Bonano, grandote y con esas manos como continentes que tiene para salvarme, como habrá salvado a tantos defensores cerrados en la vida, dijo, y qué gran escuchador. Y yo dije, menos mal que me pusieron un arquero al lado, porque Tito, que inducido por su papá, leía revistas y después inducido por Rosario, leía Fontana Rosa y lo trató y Fontana Rosa además lo quería un montón porque le alegraba los fines de semana, lo que Bonano evitaba que sufriera Central, y además un tipazo, dijo qué escuchador. Y ahí me parece que sí tenemos una especie de matrimonio con lo que planteaba Esteban. Fontana Rosa tiene un registro auditivo muy en una tradición argentina notable, digamos, uno lee a Adolfo Bioy Casares en la Argentina, Bioy Casares pertenece a los sectores de más dinero y de más poder a partir del dinero en la Argentina, y lees algunos textos de Bioy Casares, por ejemplo su novela El sueño de los héroes, y escribe como la gente de mi barrio, como yo. Digo, no es que él escribe como escribe él, pero su terminología, ¿qué es lo que tenía Bioy? Una gran capacidad, era un gran escuchador también, diría Tito Bonano, una calidad en ese terreno. Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional en la Argentina, el más futbolero de los directores de cualquier biblioteca nacional en cualquier lugar del mundo, porque ahí, disculpen la argentinidad fanfa, pero tenemos eso, era un muy buen centro delantero aficionado, un hincha de Boca consecutivo y un licenciado en letras que escribe muy bien y lee muy bien. Y que, a pesar de que Borges no fue futbolero, a Borges, que lo antecedió en el cargo, lo llama el maestro, porque Borges, escribiendo, era eso. Y Juan Sasturain plantea esto en sintonía con lo que planteaba Esteban. Con cuánto escuchar nos construye la literatura y cuánto esa escucha edifica una literatura en la que el fútbol ocupa el lugar, el espacio y el tiempo que ocupa. Perfecto. Me gustaría plantearles una última consulta más ligada también a lo que es un poco la experiencia de vida, porque la literatura del fútbol no existiría si no hubiesen personas como ustedes, que al final del día les interesa vincular estas dos maneras de expresarse de las que hablaba Pablito Aymar, que son el fútbol y la literatura. ¿Cómo se vincularon en sus respectivas infancias con el mundo del fútbol? ¿Y en qué mundo encontraron esa conexión entre estos dos mundos que para muchos resulta distante? Esteban. Yo quería complementar un poco con respecto a lo que se está haciendo en Chile, porque creo que yo mencionaba, yo creo que de ficción es todavía es muy poco lo que se ha hecho, pero sí hay otros elementos, o sea, otros géneros que se están desarrollando, que es, por ejemplo, el de las memorias, que hay una colección que sacó Lolita Editores, y que probablemente tenga relación con la pregunta que está formulando, que es en el fondo con la experiencia propia. La colección Soy de, con los libros Soy de la U, Soy del Colo, que bueno, es el que me tocaba escribir a mí, soy de la Católica, soy de Cobreloa, de Unión Española, incluso hay uno que se llama Soy de ningún equipo, que es uno de los más interesantes porque es un libro raro finalmente, de alguien que le gusta el fútbol. Me tenés que mandar esa colección, Esteban, disculpa la interrupción, pero aquí no hemos accedido y mi máxima proeza con internet es poder hablar contigo con montañas en el medio. Sí, yo creo que hay algunos elementos de calidad en el relato y sobre todo porque el acto de escribir es un acto consciente y donde el escritor tiene que ser consciente de sí mismo en primer lugar, saber qué quiere escribir y cómo lo va a contar. Y eso en esa colección se nota que hay en distintos niveles, por supuesto, se nota que hay una conciencia respecto de lo que se va a contar. En este caso son memorias relacionadas con un equipo. No es muy distinto, en fondo, en la concepción de la idea, de lo que hace Martín Caparrós en Boquita, por ejemplo. Es un poco en esa línea.
También hay una línea en España, bueno, que un poco claramente lo reconoció Pancho Muat, que es el autor de el promotor de esa idea en Lolita, es que hay una colección en España que se llama Hooligans Ilustrados, se llama Los libros del Knockout. Sí, sí. El editorial, por ejemplo, escribe Enrique González, Miguel Jaguá, Antonio Agredano, que existe, ahí está toda la camada de los nuevos columnistas españoles, que es muy buena y que también ha generado literatura de fútbol interesante, justamente desde el punto de vista del columnismo, un poco desarrollando desde el columnismo, desarrollando literatura, un género literario que yo creo que empieza a constituirse también en ese sentido en género literario. Entonces, la experiencia propia pesa harto. Y a partir de ahí bueno, las memorias, ya lo han dicho renombrados autores, probablemente también son parte del género de ficción, o de la autoficción, como se le llama actualmente. Entonces, la experiencia propia, como te decía, pesa harto. En mi caso, bueno, yo prácticamente me dediqué al periodismo porque me gustaba el fútbol. De hecho, yo era bueno en otras materias en el colegio, era bueno en matemáticas, pero me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho Colo-Colo y me levantaba todos los días a primera hora, me iba a leer el diario, las columnas de Julio Martínez y donde en la casa de mi abuelo que compraba La Última Noticia, yo leía ahí la columna de Julio Martínez, después esperaba que llegara mi papá, que llegaba con el otro diario, La Tercera, y leía la columna de Mr. Wifa, que son los dos grandes columnistas en el siglo XX en el fútbol chileno. Entonces, y a partir de ahí, siempre me gustó el fútbol, me fui a probar en un par de equipos, en uno alcancé a durar 2 semanas, y en otro me rechazaron a la primera prueba, una prueba como de 400 niños, y esa fue mi experiencia con el fútbol de clubes de primera, pero todavía juego los fines de semana. Y un poco para entrar al área con ese detalle, porque ahí me parece algo interesante. De hecho, tengo un par de anécdotas con Fontana Rosa y con Sacheri, que me tocó un par de veces entrevistarlo a cada uno, el año 2003 a Fontana Rosa. Y me acuerdo que yo tengo una teoría y que se la plantea, además Fontana Rosa es tan buena gente y siempre tan comprensivo, es un tipo que es un amor, era un amor conversar con él. Y siempre de buen humor, siempre con un chiste, con una sonrisa acogedora. Y yo fui con una pregunta bien, con un incordio, fundamentalmente porque tengo la inquietud todavía de que la literatura del fútbol todavía está muy llena de goleadores y a lo más de arqueros. A lo más de arqueros. O sea, que todavía está muy presa de un poco del marketing y de lo que se promueve como la emocionalidad del fútbol, que es el gol. Entonces, mi pregunta a Fontana Rosa fue un poco de qué jugaba, que jugaba de volante, así como un 8 mentiroso, más mentiroso que 8 me decía, y yo le preguntaba además si acaso él había pegado alguna vez una patada, o si era bueno para pegar patadas en la cancha. Y obviamente como que se corrió porque dijo que nunca había pegado, que no le nacía pegar patadas, que siempre estaba en el fútbol, no tenía el pudor de pegar una patada en el fútbol. Entonces, claro, yo juego de central, obviamente ya lo habrán adivinado. Juego de central en mi equipo y claramente soy un jugador que podría ser catalogado de mala leche, habitualmente en el 99% de los comentarios de los rivales. O pasa la pelota o pasa el jugador. Claro, pero creo que un poco, a lo que voy un poco, que a la literatura deportiva de fútbol le falta un poco de sangre, le falta un poco de hiel, le falta un poco sin ser, obviamente esto no es una pregunta, no es un tema que toque a Fontana Rosa ni a Soriano, porque ellos justamente tienen, yo me he reído mucho con muchos cuentos de Fontana Rosa, por ejemplo, de hecho el que más me gusta no es el clásico 19
de diciembre de 1971, sino que hay uno que se llama Escenas de la vida deportiva, que cada vez que lo leo me río, porque es una conversación previa al partido de fútbol, donde ahí se muestra lo que realmente ocurre en el fútbol, o sea, es parte de todas de las rutinas que nosotros tenemos, que de repente no consideramos como material literario. Entonces, yo siempre tengo esa duda. Después se lo pregunté a Sacheri y le pregunté lo mismo. Y Sacheri, de hecho, me dijo que jugaba de central, porque en cierta medida jugaba de central, pero que tampoco, no sé si no quiso reconocerlo para que no apareciera en la entrevista, porque o a lo mejor adivinó mis intenciones, pero también dijo que no era bueno para pegar patadas. Entonces, pero claro, es una teoría muy personal, pero creo que sí falta un poco de eso para desarrollar, porque uno en la literatura tiene de todo, o sea, no solamente tiene finales felices, no solamente tiene finales, porque claro, si tú sabes que el tipo va a hacer el gol o se lo va a perder, son dos alternativas que son muy predecibles dentro de lo que es un cuento. Entonces, y que el 90% de los cuentos de fútbol tengan esa línea de casi cronológica, lo vuelve un poco todavía empañar en la literatura. Yo creo que un poco hay que partir de ahí. Esa es en el fondo mi conclusión al respecto. Incluso creo que a Sasturain, pero le hice otra pregunta a Sasturain cuando una vez que me tocó hacer una charla con él acá en la Feria Chilena del Libro, yo estaba de moderador, y también le pregunté un poco por Galeano. Lo quise también meter en aprieto. Le preguntaba por Galeano porque Galeano en su prólogo, el prólogo de su libro, que es uno de los mejores libros sobre fútbol en el mundo, El fútbol a sol y sombra, pero claro, él en el prólogo dice, pide una linda jugadita por amor de Dios, y se dedica a hablar de delanteros y de goleadores y de las grandes figuras del fútbol mundial y de goles. O sea, ¿dónde está la linda jugadita que pedía él? Claro, hay goles hermosos, y a lo que más llega es al no gol de Pelé en México 70, que finalmente es reconocido como una jugada feliz. O sea, finalmente es la misma lógica del gol. Son todos al final del día finales felices. Y bueno, Guarelo tuvo en algún momento una crítica a la literatura del fútbol más contemporánea, planteando que casi toda la literatura que se está desarrollando actualmente como que apela a lo épico. Sin embargo, falta un poco restarse de eso. En el caso tuyo, Ariel, ¿cómo podríamos vincular y cómo tú vinculas tu historia de vida y tu infancia con el fútbol y con la literatura del fútbol? ¿En qué momento se encuentran? Yo no me di cuenta de casi nada en las últimas casi 6 décadas que viví, de nada, de ningún tema. Estoy ahora aprendiendo a ser abuelo, y dentro de 60 años espero haber aprendido algo o que me enseñe algo mi nietitud. Sí, pero si de algo tengo un saber es que el fútbol es una maravilla, y eso me lo avisaron rápido. Entonces, casi no me importaba en un momento cuánto podía hacer yo con los pies o con la imaginación. Estaba el fútbol. Y el fútbol ha sido mi conducto, y creo que el de mucha gente, a casi todo. A mí me regaló mi padre literatura de la pelota en el comienzo de la década del 70 en la Argentina, una Argentina que estaba en la penúltima de sus dictaduras, pero en otro contexto. Mi papá, como veía que yo hablaba de fútbol, quería que yo leyera, me compraba la revista El Gráfico todas las semanas. Yo tenía mi abuelo materno era un gran lector, y me inducía a la lectura, pero todo derivado en el fútbol. Bueno, entonces ese fue el camino. Mi inquietud consecutiva por la política también ingresó por pensar desde el fenómeno del fútbol o del deporte en general. Y a veces yo creo que pienso en mis vínculos con mi familia, con mis hijos, con las cosas que amo y la gente que amo, a partir de
del fútbol, lo que no quiere decir que el fútbol espeje la vida ni que la deje despejar. Yo no sé, yo creo que Sartre hizo, cuando observaba el pre-Paris Saint-Germain y trabajó en la crítica de la razón dialéctica, que es 10 años anterior a que el PSG se llame así, y planteó lo que planteó para ayudarse en ese ejercicio teórico que no leí ni cuando era chico, la crítica de la razón dialéctica. Dijo que es una metáfora de la vida, como vos decías, Rodrigo, pero lo es y no lo es, como toda metáfora. Y entonces a partir de eso me sonaba como natural si me fueron inquietando por leer y leer me llevó a escribir, aunque lo que más me gusta es leer. Pese a que he sobrevivido y vivido escribiendo hasta que terminó esta conversación, y cuando esta conversación concluya, me parece que yo no me gusta la naturalización de nada, porque justamente una cosa que trato de pensar no solo a partir del fútbol es a desnaturalizarse, pero tenía como una ruta empujada hacia esos lugares. Y entonces me aparece ahí, yo creo que mucha gente en la Argentina se vinculó con la posibilidad de leer con las historias del periodismo deportivo. Y esto le ha pasado inclusive a Cortázar, que era un pibe que leía mucho y vivía en su casa de Banfield, con su mamá, con su tía, con su hermana, pero entre las cosas que le caían leía muchas historias de boxeo, como le ha contado, ¿no? En el Noble Arte, que está dentro de la Vuelta al Día en 80 Mundos del 67. Me parece que ocurrió así. Me gusta lo que va ocurriendo y que yo no sabía qué iba a pasar, como escribió el fundador, de alguna manera, de las ciencias sociales aplicadas al deporte en Argentina, Eduardo Archetti, en un trabajo que se llama Masculinidades. Durante mucho tiempo el corpus de cómo ser varón en la Argentina estaba asociado a la escala deontológica que te planteaban ciertos espacios, en particular el fútbol. Me fascina ahora, y además me olvidé de contestarlo hace un rato, sobre qué se está escribiendo y quiénes están escribiendo, que el fútbol haya dejado de ser ese reservorio solo varonil. En la Argentina escriben de fútbol cada vez más mujeres, por supuesto que ha habido una apropiación, cada vez más mujeres y cada vez las identidades que sean, digamos, escriben desde la autopercepción que sea, escriben historias no solo sobre quiénes son, sino historias de fútbol. Literatura de fútbol o historias de la vida con el fútbol como coartada. Y yo me siento muy agradecido del fútbol porque hasta me permite, citando a Derrida y a todas las personas que vinieron después, de construirme un poquito, de dejar de ser la bestia con toda la consideración por las bestias que en algunos terrenos he sido y soy. Como nos ha enseñado el maestro Paulo Freire, no somos, sino que estamos siendo. Y el fútbol ha sido un gran llavero, pese a que Freire ha escrito poquito sobre fútbol, aunque algo tiene en Pedagogía de la Esperanza. El fútbol hasta un tipo como yo le ha posibilitado volverse mejor y volverse peor, porque en el fútbol cabe todo eso, y en esa tensión dialéctica entre lo mejor y lo peor me va transcurriendo la vida. Y además me ofrece una enorme posibilidad cuando veo en qué me parezco transformado a lo que me gusta del niño que era o me hacían ser, encuentro también al fútbol como excusa para charlar conmigo. Mire, les quiero la verdad agradecer profundamente a los dos. Tengo la impresión de que podríamos estar hablando durante todo el día. Ha pasado ya más de una hora y parece que hubiésemos estado 10 minutos. La verdad que les quiero agradecer profundamente. Les hacía esta pregunta a los dos respecto de la historia de vida y de la infancia, porque para mí también el tema del fútbol, nunca he escrito ningún libro de fútbol, quizás algún día lo hago, la inspiración que me dan ustedes, pero en mi historia de vida el fútbol está muy presente. O sea, mi primer recuerdo que yo tengo con mi padre es en el estadio cuando tenía 2 años. Mi padre era participante activo de la Garra Blanca y me comenzó a llevar al estadio desde que yo tenía semanas, y a los 2 años estaba en la Garra Blanca, y uno de mis recuerdos es ahí, uno de los primeros recuerdos que tengo en la vida. Así que nada, la verdad que les quiero agradecer profundamente. Espero que una vez que pase la pandemia podamos encontrarnos de manera presencial
bien sea en Chile o en Argentina, para que podamos seguir explorando líneas de colaboración e integración entre ambos países. Por lo pronto, la verdad es que me quedo y nos quedamos con la grata sensación de haber dispuesto este espacio de discusión que contribuye a seguir forjando los profundos lazos de amistad que unen a nuestros dos países. Así que nuevamente, Ariel, Esteban, les quiero agradecer, dejarlos invitados a todas nuestras actividades, lo que necesiten, cuenten con el apoyo de esta embajada. Así que a ambos nuevamente mis agradecimientos. Sí, bueno, yo quería agradecer también el espacio. Por supuesto, y quiero destacar, dejar muy en claro que a mí me encanta conversar con los argentinos, pese a que digo, son vistos como que buenos para hablar, pero la conversación siempre fluye, como ha fluido, por ejemplo, hoy con Ariel, siempre fluye por caminos muy interesantes y por perspectivas que son muy enriquecedoras para gente que no está tan acostumbrada a conversar, por ejemplo, como los chilenos, que somos un poco más parcos, más tímidos en ese desarrollo. Y por lo mismo agradezco esta conversación de fútbol y ojalá, como tú dices, se pueda dar eventualmente en otras condiciones mucho más favorables para una conversación precisamente. Muchas gracias. Yo comparto el agradecimiento. El fútbol, otra cosa que te enseña es que estás, o que te sugiere es que estás para la experiencia y para la emoción en la vida, y he experimentado cosas y me han conmovido cosas. Quiero sugerirle, Esteban, al resto de los participantes también, y de las participantes también, en el terreno muy interesante que planteó de las historias de los puestos de los jugadores, pero en realidad eso encierra otra cosa más. Hay un muy buen cuento de Nahuel Guzmán, el arquero de Tigres de Monterrey, formado en Newell's Old Boys de Rosario, que se llama El Coleccionista. Y es la historia de un arquero que colecciona buenos goles que le hacen. O sea, hace de la frustración, bueno, hay que leer la historia, ¿no? Lo que más sabemos de literatura es que no hay que contar el final de los cuentos, pero ese es un ensayo. Y le quiero sugerir un lateral derecho, campeón con Vélez aquí, con Banfield, Santiago Ladino, escribió un cuento muy breve que es una enumeración algo así como el dodecálogo del número 4, del lateral derecho. Y va contando todas las frustraciones de ser lateral derecho. Estamos hablando de alguien que jugaba mejor que nosotros, claramente, digamos, ¿no? Y cuenta desde ese lugar. Y creo que en eso también nos vamos animando a escribir, a entender que ganamos, perdimos, igual quizás nos divertimos, ¿no? Parafraseando a lo que pone Galeano al comienzo del Fútbol a Sol y Sombra. Perfecto. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Esteban. Y nos estamos encontrando. Hasta la próxima. Encantado. Chao, muchas gracias. Chao.